Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos con el desarrollo del bloque de geometría en Matemáticas 2 de segundo de bachillerato y vamos con el tercero de los temas que conforman dicho bloque. Si recordáis, en el primero hemos tratado sobre los vectores en el espacio y sus operaciones, en el segundo vimos los elementos característicos en el espacio como que son el punto, la recta y el plano, cómo obtenerlos, sus ecuaciones, posiciones relativas entre ellos y algunas cosas más. Bueno, pues vamos con este tercer tema que lleva por título Problemas métricos en el espacio. Bueno, pues en este tema pues vamos a calcular el ángulo entre los elementos del espacio, los ángulos entre los elementos del espacio, distancias, áreas, volúmenes, bueno, pues una serie de cosas que iremos viendo, otras que serán de repaso del curso o muy parecidas a las que vimos en primero. Así que nada, vamos ya al grano y que no nos vamos a extender más. En este primer vídeo vamos a ver la medida de ángulos entre rectas y planos. Dos cosas antes de ir con las fórmulas que necesitamos para este apartado, y es, vamos a estar trabajando con rectas y planos, pues vamos a considerar sus elementos característicos, los que los definen, que de la recta pues nos vamos a quedar con el vector dirección o vector director, y con el plano con el vector normal, con el vector perpendicular al plano. Y para establecer las fórmulas que nos van a indicar las medidas entre dos rectas, entre dos planos y una recta y un plano, pues tenemos que recordar una fórmula que vimos en el tema de vectores en el espacio, más concretamente en el producto escalar, y allí vimos una fórmula en la cual podíamos obtener el coseno del ángulo que determinaban dos vectores mediante esta expresión, como el producto escalar de los vectores partido del producto de los módulos. Y como veis hay una diferencia, que la comento aquí, y es que fijaros que arriba aparece el valor absoluto. Y eso es porque de los ángulos que conforman dos vectores, nos vamos a considerar el menor de ellos. Vais a ver que en otros libros, a lo mejor otros profesores os han dicho que no, que consideréis esta fórmula sin el valor absoluto, es decir, que el coseno pueda ser positivo o negativo, es decir, que el ángulo pueda ser agudo u obtuso. Ya digo, yo siempre he considerado que de los dos posibles ángulos, yo siempre he considerado quedarnos con el más pequeño, que es lo que haremos también con las rectas, es decir, cuando tendríamos los ángulos diedros, pues siempre el menor de todos ellos. Con lo cual vamos a tener bien el ángulo que forman U y V, U o los dos vectores, o un vector y su opuesto, al añadir aquí el valor absoluto. Pero ya digo, esta es la fórmula que vamos a utilizar y ahora aquí lo único que vamos a hacer es sustituir los elementos característicos. Cuando tengamos dos rectas, sus vectores directores; cuando tengamos dos planos, sus vectores normales; cuando tengamos una recta y un plano, el vector director de la recta y el vector normal, con alguna consideración distinta a la que tenemos aquí, pero bueno, vamos a verlo en la siguiente pantalla. Bien, pues para la primera fórmula, el ángulo que determinan dos rectas, pues si tenemos una recta R con su vector director D y una recta R' con su vector director D', el ángulo que forman esas dos rectas, el menor de ellos, pues coincidirá con el ángulo que determinen sus vectores directores, ¿vale? Con lo cual lo único que hacemos, lo que os dije antes, era sustituir los vectores U y V, en este caso por los elementos característicos de la recta, que son los vectores directores. Nos queda una fórmula bien sencilla. Con los planos sucede igual. Fijaros que en la fórmula vamos a sustituir en lugar de los vectores directores, los vectores normales del plano. ¿Por qué? Ya, si tenemos este plano pi y este plano pi', el ángulo que determinan sería este que estoy marcando aquí. Si n es el vector normal del plano que estaría aquí, plano, ¿vale? Porque estaría aquí en horizontal. Si este es el vector normal y el vector normal del plano pi' es este que tenéis aquí, fijaros que el ángulo que van a formar los vectores normales va a coincidir con el ángulo que determinan los dos planos. Entonces es poner aquí los vectores normales y ya tenemos la fórmula que determina el ángulo entre dos planos. Y para acabar con la teoría de este vídeo muy cortito, el ángulo entre una recta y un plano. Fijaros que en la fórmula ponemos los dos elementos característicos, pero hay una salvedad. Mirad, esto que está aquí, mirad. Eh, Evidentemente, si tenemos una recta para que forme un ángulo, evidentemente la recta no tiene que ser paralela, y si está contenida, pues el ángulo sería cero. El ángulo ahí no
no tendríamos que calcularlo. Entonces vamos a suponer que la recta corta es secante con el plano. Entonces, mirad, el ángulo que determina la recta con el plano pi sería este que tenemos aquí. Pero si consideramos los elementos característicos de la recta, el vector director y el vector normal, este ángulo no coincide con este, ¿vale? Sino que son complementarios, es decir, suman 90 grados. Si este es 30 grados, pues este es 60 grados. Entonces, fijaros, la fórmula, si nosotros tenemos que calcular el ángulo que determina el vector director y el vector normal, no podemos poner coseno de alfa, tendríamos que poner coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Porque difieren en 90 grados. Pero si recordáis cuando vimos la circunferencia agrométrica en trigonometría, el coseno de 90 menos alfa coincide con el seno en alfa. Aquellas fórmulas que vimos en primero de bachillerato de 90 menos alfa, 90 más alfa, 180 menos alfa. Bueno, y si no lo sabéis, pues mira, tenéis esto que está aquí. Entonces, tenéis dos maneras. En lugar de aplicar las fórmulas como antes, y eso sería después, bueno, una cosa que no he dicho en los anteriores, que queremos obtener el ángulo, después cuando hagáis este cociente, tenéis que hacer shift coseno y pasarlo a grados, ¿vale? Eh, entonces, en este caso, podéis hacer este cálculo, hacer shift coseno, pero eso sería 90 menos alfa. ¿Vale? Para calcular alfa lo que habría que hacer sería 90 menos el ángulo que habéis obtenido. Una manera más rápida, vuelvo a decir, es que calculéis esto y en lugar de hacer shift coseno, que hagáis shift seno. En el caso de que sea una red, el ángulo entre una recta y un plano. Bien, pues para finalizar este vídeo, pues vamos a calcular los ángulos entre los siguientes pares de elementos geométricos, es decir, entre dos rectas, entre dos planos y una recta y un plano. Lo normal sería primero saber si las rectas son paralelas, la posición relativa. Y además es algo que en los exámenes de BAU es muy común que cuando tengáis que calcular el ángulo entre dos elementos geométricos, lo primero determinéis su posición relativa. Eso ya lo veremos más adelante en los deberes cuando resolvamos los ejercicios de la BAU mencionada en Castilla-La Mancha. Bien, pues vamos a calcular los vectores directores. De R sería 5, 3 menos 1, de S sería el producto vectorial de los vectores normales de estos dos planos que intersecados dan lugar a la recta S. Es decir, el producto vectorial de 2, 3 menos 5 y 1 menos 2, 0. Lo hacéis, daría menos 10. Menos 5, menos 7. No son proporcionales, con lo cual las rectas van a ser secantes o se van a cruzar. Ahora no nos interesa. Entonces, el coseno del ángulo que forman es el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores entre el producto de los módulos. Producto escalar, pues sería 5 por menos 10 menos 50, 3 por menos 15, por menos 5 menos 15 y menos 1 por menos 7 más 7. Esto daría menos 58, en valor absoluto 58. Producto de los módulos. Módulo de D sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes 25 más 9 más 1 y para este sería 100 más 25 más 49. He hecho las sumas, las he multiplicado, he hecho este cálculo y he hecho shift coseno. Entonces daría este ángulo, 41, 59, 36. Acordaos, meter este valor y no aproximéis para que el ángulo sea pues, lo más exacto posible. Lo más exacto posible. En el caso B, pues tenemos que calcular el ángulo entre dos planos. No son ni paralelos, no pueden ser ni paralelos ni coincidentes, porque fijaros, de aquí a aquí multiplico por 2, pero aquí a aquí no multiplico por 2. No tienen las componentes de los vectores normales proporcionales, con lo cual los dos planos van a ser secantes. Pues aplico la fórmula de antes, pero para los vectores normales, 1 menos 2, 4, 2 menos 1 y 0. Entonces hacemos el producto escalar, que daría 2 más 2, que sería el valor absoluto que es 4. El módulo del vector normal sería 1 más 4 más 16, que es la raíz de 21. Y del segundo plano pues sería la raíz de 4 más 1, que sería la raíz de 5. Lo multiplico, tenemos este cociente, lo calculamos, shift coseno, apretamos la tecla de grados, minutos y segundos, aproximamos a los segundos, 67 grados, 1 minuto y 23 segundos. Y para acabar, en el caso de la recta y del plano, pues tenemos el vector director es el 2, 5, menos 1, el vector normal sería el 2, menos 5, 7. Podríamos estudiar a ver si el vector normal y el vector director de la recta son perpendiculares, por si la recta es paralela o coincidente. Fijaros, no lo va a ser porque entonces si no tendría que aquí dar 0. Entonces, fijaros, recordar que aquí
en el caso de una recta y un plano, o ponéis en lugar del coseno el seno, que yo creo que es lo más sencillo, o ponéis coseno de 90 menos alfa. Hacéis este cálculo, después a 90 grados le restáis lo que hubierais obtenido y ya está. Yo lo he hecho con el seno directamente. Entonces, hago el producto escalar del vector director por el vector normal, que sería 4 menos 25 menos 7. Esto daría negativo, daría menos 28, su valor absoluto 28. El módulo del vector director 4 más 25 más 1, que es la raíz de 30, y el módulo del vector normal 4 más 25 más 49. Hago los dos productos, hago shift seno de esta expresión, aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y obtendría este ángulo aproximadamente. Como veis, pues nada, muy sencillo y lo único acordarse que cuando sean recta y plano, en lugar de coseno es seno. Pues nada, acabamos este primer vídeo de esta lista de reproducción. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en los siguientes vídeos.